El promedio era un valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Para la mediana, buscábamos el valor central de los datos y estos datos siempre tenían que estar ordenados. Y para la moda, era el o los valores que más se repiten. En el primer ejercicio tenemos 20 datos y dice: en un colegio los alumnos de primero medio obtuvieron las siguientes notas del lenguaje. ¿Ya? Ahí tenemos las notas. Son 20 datos. Estos datos, como son 20 y algunos están repetidos, podría ser que nos sirviera hacer una tabla. Ahora, el que no quisiera hacer tabla, si quiere sacarlo con todos esos datos tal como están, también lo puede hacer. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir completando. Acá, en la primera columna, ¿qué tendríamos que colocar? Las notas. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia absoluta, que se conoce como FI. Y acá vamos a colocar las notas. Vamos a partir de la nota menor a la mayor, porque necesitamos que estén ordenadas por el tema que tenemos que calcular la mediana. ¿Cuál sería la nota menor que tenemos acá? ¿Cuál sería la menor nota que tenemos? La nota más baja. El 3,4. 3,4. Tenemos el 3,4. El 3,4, ¿cuántas veces aparece aquí en la tablita? Una sola vez. Una vez. Recuerden que la frecuencia absoluta indicaba cuántas veces un dato se repetía. Ahí lo tenemos, 3,4, una sola vez. Luego, ¿qué nota seguiría ordenando de menor a mayor? 3,8. 3,8. ¿Y cuántas veces aparece el 3,8? Una. Tenemos aquí un 3,8, ¿hay otro? No, uno solo. Aparece una sola vez. ¿Qué nota sigue después? 4,6. 4,6. El 4,6 está acá, lo tenemos una sola vez. ¿Qué nota sigue? 4,8. 4,8. ¿Y cuántas veces está el 4,8? Una. Una vez. ¿Cuál sigue después? 5,2. 5. 5. 5 o 5,2. Ah, no. 5. 5. Ya, tenemos el 5, 4,8 y teníamos el 5. El 5 aparece una, tenemos 2 y tenemos 3. ¿Qué otra nota tenemos? 5,2. 5,2. Y el 5,2 aparece una sola vez. ¿Qué nota tenemos después? 5,8. 5,8. Y el 5,8 aparece una vez. Siguiente nota. 6,2. Ah, no, 6. El 6. Y el 6 está una vez, 2 veces, 3, 4 veces. ¿Qué otra nota? 6,2. 6,2. El 6,2 está una, 2 veces. Luego seguiría el 6,4. Y el 6,4 lo tenemos una vez. Luego el 6,5. ¿Cuántas veces está el 6,5? Una vez. No, 2 veces. 2 veces. 2 veces. Y nos quedaría el 6,7, que está una vez. Y el 7, una vez también. Bien. Esta es nuestra frecuencia absoluta, ¿cierto? Y estas son nuestras notas que aquí estarían tabuladas. Ahora,
Recuerden que la frecuencia absoluta siempre tiene que dar el total de todos los datos que teníamos aquí arriba. No se nos puede escapar ninguno. Ese lo colocamos, ese también. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Si sumamos acá tenemos 1, 2, 3, 4, más 3, 7, 8, 9, más 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces el total de datos coincide, ¿cierto?, con lo que tenemos en la tabla, que son 20 datos. Eso es lo primero que ustedes tienen que verificar cuando hagan una tabla de frecuencias. Fijarse, ¿cierto?, que la frecuencia absoluta coincida el total con el total de datos, porque si no, recuerden que todo esto para acá va a estar mal. Ahora, para calcular la media aritmética, cuando ustedes calculaban datos así, que no estaban agrupados, lo que ustedes hacían era sumar todas las notas y lo dividíamos por la cantidad total de datos, ¿ya? Cuando están en una tabla, ¿cómo creen ustedes que deberíamos hacer? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos calcular la media? ¿Alguien recuerda cómo se hacía? ¿O nadie se acuerda? Por el silencio parece que nadie se acuerda. Recuerden que acá lo que ustedes hacen es sumar, ¿cierto?, todos los datos y lo dividen por la cantidad total de datos. En el caso de una tabla, cuando tenemos datos no agrupados, lo que hacemos es multiplicar la nota por la frecuencia, ¿ya? Porque acá, cuando los datos estaban sueltos, por ejemplo, en el caso del 5, ustedes suman 3 veces el 5. Entonces acá vamos a hacer lo mismo con la diferencia que vamos a ir multiplicando para tener el total. Entonces, aquí vamos a multiplicar las notas por FI, que esto nos va a servir para la media aritmética. Vamos a multiplicar 3,4 por 1, nos daría 3,4, 3,8 por 1, 3,8. Luego tenemos 4,6 por 1, lo mismo. Tenemos 4,8 por 1, que nos daría lo mismo también. 5 por 3, ¿cuánto sería 5 por 3? 15. 15. Este se va a mantener, que es el 5,2. 5,8 también se mantiene. 6 por 4, ¿cuánto sería? 24. 24, muy bien. Tenemos 6,2 por 2. ¿Cuánto sería 6,2 por 2? 12,4. 12,4. 12,4. 6,4 por 1 daría lo mismo. Tendríamos 6,5 por 2. ¿Cuánto sería? 13. 13. 6,7 por 1. 6,7. 6,7. Y 7 por 1. 7. 7. Entonces, lo que hacemos después de multiplicar cada nota por la frecuencia absoluta, vamos a sumar todos estos datos y luego lo vamos a dividir por el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 20. 20. Nunca deben olvidar eso, que cuando hablamos de dividir por el total, dividimos por la cantidad de datos que tenemos, o sea, por el total de la frecuencia absoluta, no por la cantidad de casillas que tenemos hacia abajo, porque a veces los alumnos en eso se equivocan. Dividen, en vez de dividir por el total, cuentan cuántas casillas hacia abajo y por ese número dividen. Ya, sumen. ¿Cuánto da esto? Con el teléfono, con un lápiz, con lo que sea, pero sumen todo eso para saber cuánto da el total. Para la clase de probabilidades, a partir de las próximas clases, es ideal que ojalá tengan una calculadora a mano, ¿ya? 169,7 da la suma. 169,7, ¿a todos le da lo mismo? ¿Otro compañero que coincida con ese resultado? ¿Cuánto dijo?
¿Cuánto dijo la compañera? 169,7. ¿Coinciden con ese resultado, no? A mí no me da eso, pero no sé. Quizás lo hice mal. ¿Les da 112,1? Sí, a mí me dio eso. Sí. Ah, sí, a mí sí. me dio eso. Eso da. Hay algo que tiene que haber sumado mal la compañera. A lo mejor alguna coma que no se vio bien aquí. Sí, Eso fue. la del 12,4. La del 12. No la había visto. Ah, ya. Entonces, nos daría 112,1. Entonces, para calcular la media, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La media, Hay este es el que- símbolo de promedio, ¿cierto? Tenemos 112,1, que me faltó aquí abajo. Y eso lo vamos a dividir por 20. ¿Cuánto daría 112,1 dividido 20? 5,6. 5,6. Entonces, ese sería el promedio, ¿cierto?, de las notas que se obtuvieron en lenguaje en un colegio. La mediana. La mediana, el concepto dice que es el valor central, o sea, buscamos la mitad de los datos. En este caso, en la tabla, los datos están ordenados, porque los ordenamos de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular la frecuencia acumulada, y con la frecuencia acumulada vamos a buscar la mitad de los datos. Recuerden que la frecuencia acumulada, partíamos con el primer dato, el 1, y íbamos sumando cruzado. 1 más 1, 2. Después, 2 más 1 daba 3. 3 más 1, 4. 4 más 3, 7. 7 daría aquí. Luego teníamos 7 más 1, 8. Después me daría 9. Más 4 sería 13. Tendríamos 13 más 2, 15. 15 más 1, 16. 16 más 2, 18. Más 1, 19. Y el último tiene que coincidir siempre con el total de los datos, que son 20. Ahora, como tenemos 20 datos, la mitad de 20 es 10. ¿Dónde estaría aquí el dato 10? ¿En la frecuencia acumulada? ¿En qué casilla estaría? Chiquillos. ¿Logran ver dónde estaría? En la casilla del 13. Del 13. Aquí estaría el dato 10. ¿Por qué? Para los que no logran verlo, la frecuencia acumulada, recuerden que va acumulando, como dice la palabra, los datos. Entonces, cuando yo hablo de la primera casilla, yo aquí tengo un solo dato. En la casilla 2, tengo 2 datos. Entonces, acá, en esta casilla del 13, yo aquí ya tengo 13 datos. Como en la casilla anterior tenía 9, quiere decir que en esta casilla está el dato 10, está el dato 11, está el dato 12 y está el dato 13. Y como yo estoy buscando la mitad de los datos, que es el 10, el dato 10 estaría en esta casilla. Ahora, identificamos la casilla donde está la mediana, pero yo quiero saber cuál es la mediana. ¿Cuál sería la mediana? ¿13? ¿4? ¿6? ¿Cuál sería la mediana? 6. 6. ¿Por qué 6? Porque esos son los datos. Porque esos son los datos, muy bien. Entonces la mediana sería 6. Y la moda. La moda, el concepto decía que eran los datos que más se repetían. ¿Dónde vamos a buscar la moda? ¿En la frecuencia absoluta o en la frecuencia acumulada? NFI. NFI. ¿Cuál sería? El 5. ¿El 5 que tenía 3? ¿O el 6 que tenía 4? El 6. Oh, no lo vi. El 6. El 6 porque es el que tiene mayor frecuencia. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas, chiquillos? Profe, yo no entendí la parte de donde hizo el 13. Del 13. Ah, ya. Lo que pasa es que acá la frecuencia acumulada va acumulando los datos, como dice la palabra. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la mitad de los datos. Como eran 20, nosotros buscábamos dónde estaba el dato 10, ¿ya? Aquí en esta casilla me decía que había un dato.
Acá me decía que estaba el segundo dato. Acá estaba el tercero, acá estaba el cuarto. Hasta ahí no había problema. Después del 4 se saltó al 7. O sea, en esta casilla que seguía, se acumuló el dato 5, el dato 6 y el dato 7. ¿Ya? Luego, como sumó solamente uno más, aquí estaba el dato 8. Luego estaba el dato 9. Y aquí estaba el dato 10, 11, 12 y 13, porque dice que acumuló hasta 13 datos. Luego en la casilla siguiente está el dato 14 y está el dato 15. Lo mismo acá, como acá del 16 se salta el 18, aquí estaría el dato 17 y el dato 18. Entonces, por eso, como aquí teníamos 20 datos y buscábamos la mitad de los datos del dato 10 estaba en esta casilla, porque esta casilla contempla los datos 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? ¿Alguna duda más en ese ejercicio? Entonces la mediana se saca como a partir de la frecuencia absoluta acumulada. Sí. O bien, si tú no quisieras calcular la frecuencia acumulada, basta con que tú vayas sumando aquí para abajo y veas hasta dónde te llega el 10. Aquí yo sumo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y el 10 va a estar aquí, que coincidiría con lo mismo que saqué acá en la frecuencia acumulada. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más en la 1? ¿Alguien que no haya entendido cómo sacamos la media, la mediana o la moda? ¿Dudas, chiquillos? ¿Ninguna? Ya, vamos a continuar entonces. Ya, en la número 2 tenemos las masas en kilogramos de 10 compañeros de un curso son. Ahí tenemos, ¿cierto?, el peso. Dice, calcula la media. En este caso, como son 2, 4, 6, 8, 10, son solo 10 datos y no hay ningún dato que se repita, no vale la pena hacer una tabla. Entonces acá ustedes pueden calcularlo como lo hicimos en la clase pasada. Calcular la media. ¿Cómo calcular la media? Van a sumar todos los datos, como cuando ustedes sacan el promedio de sus notas, suman todos los datos y lo van a dividir por 10. Háganlo y vamos a revisar cuánto les da el resultado. ¿Ya estamos listos? Sí, pero no sé si está bien. Yo lo aproximé. Me dio 54,5. ¿54,5 o A mí también me dio 54,5? Eso. 54,5, ¿cierto? Porque se supone que aquí tenían que sacar la media, que la suma. ¿Cuánto daba la sumatoria? 545,4 debería haberles dado. Y eso se dividía por 10 datos. Y eso les da 54,5. ¿Hay alguno que no le haya dado eso? ¿Chiquillos? ¿No? ¿Profe?
Dígame. Entonces, para calcular la media, hay que sumar los datos y luego dividirlo por la cantidad de datos que son. Sí, Ya. siempre se hace eso. Y en la tabla cambia porque como tenemos agrupados los datos, multiplicamos el dato por cada frecuencia, sumamos todo y dividimos por el total de datos. ¿Ya? En la letra B, dice si se agrega un compañero que pesa 93,5 kilogramos, ¿en cuánto aumenta la media? Calculen ese. ¿Cómo lo harían ahí? Al 545,4 hay que sumarle el 93,5. Exacto. Y lo vamos a Pues dividir por 10, dividirlo por 11. por 11. Muy bien. ¿Cuánto les dio? Da 58, creo. 58,08. Sí. Ya, a ver. ¿A todos les dio lo mismo, Profe, no? ay, Díganme. por ejemplo, si se agrega un nuevo alumno, entonces se debería dividir por 11, Sí, ¿o no? sí, se divide por 11. Voy a anotar acá, para aquellos que no lo han hecho. Al sacar la media aquí, lo que tenían que hacer, como ya habíamos sumado todos los datos de arriba, a 545,4, le tenían que sumar los 93,5. Y eso dividirlo por 11, porque se agregó un alumno más. Y eso me da 58,08. Ahora, si se pueden dar cuenta aquí, sucede algo. Lo que sucede acá es que en el primer promedio, cuando sacamos la media, ¿cierto? Con los datos que teníamos acá, me decía que en promedio los alumnos pesaban 54,5 kilos, que es más o menos lo que se asemeja acá porque tenemos datos de 54, 54,2, 55, 53. Era el promedio que había de los alumnos. Y al agregar un alumno que pesaba 93,5 kilos, me dice que mi promedio es 58,08. Pero eso sería verdadero si lo viéramos de acuerdo a los datos que teníamos aquí. No. No. El promedio que me está dando acá no es que esté mal calculado, está bien calculado, pero en el fondo no me está reflejando la realidad que yo tengo en este curso. Y eso sucede siempre cuando uno agrega un dato que tiene mucha diferencia con los datos que tenemos acá, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Los datos se disparan. Por eso, generalmente cuando se hacen estudios, se sacan los valores extremos. Generalmente sacan el valor más bajo y el valor más alto, porque esto hace que el promedio se dispare y en realidad no refleja la realidad de lo que yo tengo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes han rendido el CIMSE, cuando rinden el CIMSE, cuando sacan, ¿cierto?, cuánto sacó el colegio en general, siempre eliminan al que le fue mejor y al que le fue peor, para así poder tener un promedio real. Porque siempre sucede esto, que los datos se disparan y en realidad no refleja la realidad. Pero no es que esté mal calculado, para que les quede claro, ¿ya? La mediana y la moda dice que hay que calcular. En la C, para calcular la mediana, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Ordenar los datos? Ordenar los datos, ya sea en forma ascendente o forma descendente. ¿Cuál sería el dato menor acá? ¿Cuál sería el dato menor? 51,5. 51,5. Ya, 51,5. ¿Cuál sigue?
52,7. 52,7. Luego, 53,2. 53,2. Luego tenemos el 53,5. ¿Cuál seguiría? 54. 54. ¿Cuál sigue después? 54,2. Bien. 55,3, 55,4 y 60. 55,3. 55,4. El 55,6. Ay, sí. Y el 60. Ya. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. Ordenados de menor a mayor. ¿Cómo calculábamos la mediana una vez que los ordenábamos? ¿Qué hacíamos una vez que los ordenábamos? ¿Se va descartando? Descartando, ¿cierto? Uno a cada lado, derecha e izquierda, y buscábamos el dato del centro. En el caso de los datos pares, ¿qué pasaba? Había que sumar los dos del medio y dividirlos por 2. Exacto, porque nos van a quedar dos datos, que serían estos dos. Y en esto le sacábamos el promedio. ¿Cuál sería el promedio de 54 y 54,2? 54,1. Entonces la mediana sería 54,1. ¿Y cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda, chiquillos? Creo que no hay ningún dato que se repita. Yo creo que la media, como el promedio, no sé. No sé. No hay ningún dato que se repita, porque un dato debería estar repetido más de una vez. Recuerden igual que en algunos casos puede haber más de una moda, puede a lo mejor haber dos modas, pero en este caso, como ningún dato se repite, no hay moda. No hay ningún dato cierto que esté repetido. Podemos nosotros asumir, como decía el compañero, que puede ser como el promedio, porque son los datos similares que hay. Pero no, acá en este caso no habría moda porque no hay ningún dato que se repita. ¿Hay alguna duda en la 2? Tengo una duda, profe. Dígame. En la parte de la media, ¿Ya? resulta que usted dijo que ¿cómo se llama esto? Que el hecho de calcular todos los datos no estaba incorrecto. O sea, el cálculo no estaba incorrecto, pero había que quitar el número más grande y el más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quitar el número más grande y pequeño o calcular todos los datos de una? No, a ver. No se confundan. Cuando yo pido calcular la media, como por ejemplo se pidió en la 2, ustedes tienen que hacerlo tal cual como lo hicimos ahí. Lo que yo hablaba era de cuando uno interpreta datos. Y cuando uno interpreta datos, cuando se hacen estudios, normalmente se elimina el menor y el mayor dato porque este dato, el 93,5, como era demasiado alejado a la realidad de lo que tenía en general el curso, hacía que se disparara el promedio y no reflejaba en realidad, porque no podemos decir que en promedio ese curso tiene alumnos con 58 kilos. Porque si se fijan acá, solo un alumno tenía 60 kilos y los demás bordeaban los 55 como máximo. ¿Ya? A eso me refería yo, de que no refleja la realidad. Pero cuando ya ustedes les pida calcular la media, tienen que calcularlo con todos los datos. Esto más que nada yo le hacía esta aclaración cuando uno hace estudios y interpreta datos. ¿Ya? A lo mejor más adelante, cuando ya ustedes le hagan interpretar la media, como conclusiones pueden decir que como había un dato que era demasiado alejado de la realidad, hace que la media se dispare y no refleja la realidad. Pero cuando uno calcula la media, lo calculamos con todos los datos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Dudas, chiquillos?
¿Ninguna? Vamos a la 3 entonces. En la número 3, tenemos, en una fiesta de graduación se consultó la edad a cada uno de los presentes. Tenemos las edades, mujeres y hombres. Calcula la media, moda y mediana de las edades de las mujeres. Después pide calcular lo mismo de las edades de los hombres. Y después pide calcular la medida de tendencia central de los asistentes en general. Ya, para la primera. Empecemos a calcular las edades de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que nos sirve la edad y nos sirve la primera columna, que son las mujeres. Solamente trabajamos con esto. Calculamos la media. ¿Cómo vamos a calcular la media? ¿En una tabla? ¿Cómo van a calcular la media? La suma de todos los datos dividido por el total de datos. Sí, pero en una tabla, ¿qué era lo que teníamos que hacer para poder Había que calcular la media? multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Eso se me olvidó. Multiplicamos el dato, que es la edad, por las mujeres. Aquí van a multiplicar cada uno de estos datos, van a sumar el total y lo van a dividir por ¿cuánto? ¿Cuántas mujeres tenemos en total? 24. 24 mujeres. Entonces esa media se va a sacar con ese total de datos. ¿Ya? Calcúlenlo y lo vamos a revisar. ¿Ya está lista la medida de la primera? ¿O aún no? ¿Estamos listos? Chiquillos, la media. Amanda. Amanda Araneda, ¿tienen lista la media? Álvaro Geldres.
Álvaro, ¿tiene lista la medida del primer ejercicio? ¿La medida de las mujeres? Ya, voy a esperar un poquito más. Profe, ¿había que dividirlo por 24 o no? Sí, se divide por 24, que son el total de las mujeres. 17,3. No sé si está bien. 17,3. ¿Cuánto le dio el total al sumar? 417. 17. ¿A alguien más le dio 417 al sumar? A mí me dio 419, profe. A mí igual. A mí igual me dio 419. Hay un error, Ignacio. A ver, cuando multiplicaste 17 por 15, te daba 255. Cuando Sí. multiplicabas 18 por 7, 126. Ay, me equivoqué. Ya, ahí te 124. faltan los dos entonces. Ahí te estarían faltando los dos. Y la media entonces daba 419. Y lo dividíamos por el total de las mujeres, que era 24. Y eso al dividir, ¿cuánto daría? Profe, a mí me dio 17,1. 17,1. ¿Cuánto A le mí dio me los dio demás? 17,45. 17,45. Eso daba Carlos. 17,45. Esa sería la media de las mujeres. ¿Cuál sería la mediana de las mujeres? Si tenemos 24 mujeres, la mitad son 12, ¿cierto? ¿Dónde estaría el dato 12 aquí? En el las 17. mujeres. En el 17. Porque en la primera casilla ya dice que hay 15 mujeres que tenemos aquí acumuladas. Por lo tanto, como buscamos el dato 12, la mediana sería 17 porque siempre es el dato. ¿Y cuál sería la moda? 17 igual. 17. En los siguientes van a tener que hacer lo mismo, pero en el segundo van a hacerlo con los hombres. Es decir, ustedes van a calcular aquí el total de los hombres y ese va a ser el total por el que van a dividir para la media. Y ahí tendrían que multiplicar edad por cada uno de los hombres. Y para el total de asistentes, ustedes van a tener que hacer aquí otra columna, colocar el total y van a tener que sumar todas las mujeres y hombres que tienen 17 años, todas las mujeres y hombres que tienen 18 y así sucesivamente.